Hay una parte de nosotros que intentamos esconder. La negamos, la maquillamos, la enterramos bajo lo que el mundo espera ver. Pero mientras más la negamos, más nos persigue. Y al final, cuando todo se derrumba, esa parte, la que más temíamos, es la única que sigue en pie. Siempre me consideré una mujer afortunada. Tenía una vida hermosa, una casa cálida, un esposo que me amaba y un futuro que parecía hecho a mi medida. Desde fuera, muchos podrían pensar que todo lo que tenía era fruto de la suerte, pero no fue así. Nada en mi vida fue fácil. Cada paso lo di con esfuerzo, con disciplina y con la firme idea de nunca volver atrás. Mi esposo era el compañero perfecto. Atento, trabajador, de una familia respetada, con una mirada que transmitía seguridad. Nos entendíamos sin palabras, soñábamos con lo mismo, una familia, estabilidad, crecer juntos. A su lado sentía que todo era posible, que finalmente había encontrado el equilibrio entre el amor y la tranquilidad. Lo amaba, sinceramente. Y quizás por eso, nadie podría imaginar el secreto que escondía. Un secreto que amenazaba con destruir todo lo que habíamos construido juntos. Muchos me miran hoy y creen que siempre tuve suerte. Que nací en la comodidad, entre lujos y sonrisas. Pero si supieran lo que tuve que hacer para llegar hasta aquí, tal vez no me juzgarían tan rápido. Nunca pertenecí realmente al mundo de mi esposo. Él venía de una familia tradicional, de esas en las que el apellido abre puertas, y el dinero lo soluciona todo. Yo, en cambio, crecí sabiendo que si quería algo, tenía que ganármelo con mis propias manos. Nos conocimos en la universidad, una de las más prestigiosas y costosas del país. Para muchos, estar allí era un privilegio, para mí, era una lucha diaria. No tenía familia rica que me sostuviera, ni nadie que pagara mis estudios. Cada matrícula, cada libro, cada semestre, fue una batalla silenciosa que libré sola. Fue en ese mundo de apariencias donde entendí algo. La belleza podía abrir puertas que el esfuerzo no alcanzaba. Comencé ofreciendo compañía, cenas, sonrisas ensayadas. Pero pronto comprendí que los hombres que buscaban mi compañía querían algo más. No fue fácil aceptar lo que hacía, pero la necesidad y el miedo a volver a la pobreza fueron más fuertes. Así pagué mi universidad. Y aunque me prometí que sería solo por un tiempo, la vida tiene su manera retorcida de atarte a lo que una vez te salvó. Siempre me acostumbré a luchar sola. Desde niña entendí que nada llega gratis y que la vida no perdona la debilidad. Nací en un hogar humilde, donde el dinero apenas alcanzaba para comer, pero donde los valores se respiraban con cada palabra de mis padres. Quizá por eso crecí con esa hambre de salir adelante, con esa necesidad de demostrar que era capaz de más. En la universidad, mientras otros disfrutaban su juventud, yo trabajaba, estudiaba y buscaba la forma de pagar mis cuentas. Mi esposo nunca supo los pormenores, hablo de mi trabajo como mujer de compañía. Él sabía de dónde venía. Nunca se lo oculté. Y quizá eso fue lo que más admiró de mí, esa determinación, ese fuego que me empujaba a no rendirme. Por eso me respetaba. Por eso me amaba. Pero también por eso, sin darme cuenta, comencé a sentir que no podía fallarle. Que si bajaba el ritmo, si dejaba de ser esa mujer fuerte, esa Sofía que todo lo puede, tal vez dejaría de mirarme con los mismos ojos. Y ahí fue donde me perdí. Donde la necesidad de mantener la vida perfecta que habíamos construido juntos se mezcló con el miedo a volver a ser aquella niña que no tenía nada. A veces me pregunto por qué no lo dejé, por qué no abandoné esa doble vida cuando todo parecía marchar tan bien. Pero la verdad es que no podía. Mi esposo y yo éramos un equipo. Él siempre hablaba de proyectos, de inversiones, de metas. Y yo no soportaba la idea de ser una simple espectadora en su mundo. Quería estar a su nivel, ser parte de cada logro, de cada sueño cumplido. Quería que, cuando me mirara, viera a su igual, no a una mujer que dependía de su éxito. Pero mantener ese ritmo tenía un precio. Un precio que yo ya conocía demasiado bien. No lo hice por ambición, ni por placer. Lo hice porque temía perderlo. Porque sentía que si dejaba de aportar, si no estaba a la altura, el amor que habíamos construido se desmoronaría como una casa hecha de cristal. Y aunque cada vez que me miraba al espejo me dolía el reflejo, me repetía que todo era por nosotros, por nuestra vida, por mantener viva la ilusión de que todo seguía siendo perfecto.
Con el tiempo, logré convertirme en lo que muchos llamaban una profesional exclusiva. Ya no dependía de nadie, escogía a quien veía, cuándo y bajo qué condiciones. Eso me daba poder, y también la ilusión de control. Uno de mis clientes más constantes era un empresario peculiar. No buscaba placer físico, sino algo más extraño, necesitaba sentir que alguien más dominaba su vida, que no tenía el control. Yo interpretaba un papel. Una mujer fuerte, exigente, autoritaria. Y él, un empleado más, sumiso, obediente. La escena se volvió tan real que incluso mis mentiras se mezclaron con mi verdad. Le hice creer a mi esposo que trabajaba en esa empresa. Que ese era mi empleo formal, mi forma de contribuir al hogar. Y mientras él sonreía orgulloso al verme crecer profesionalmente, yo solo seguía actuando un papel que ya no sabía si era mío o inventado. Y él, uno de los más leales de mis clientes, disfrutaba de ver cómo mi esposo venía a invadir su territorio. Lo más inquietante era lo fácil que resultaba mantener la farsa. Nadie dudaba de mí. Nadie. Todo empezó a cambiar el día en que aquel cliente cruzó la línea. Su obsesión se volvió evidente. Ya no bastaban las citas acordadas ni los límites que yo imponía. Quería saber más de mí, de mi vida, de mi esposo, de mi casa. Al principio creí que era solo curiosidad, pero con el tiempo noté esa mirada fija, esa necesidad de poseer algo más que mi tiempo. Me seguía, hacía preguntas fuera de lugar, enviaba mensajes a horas imposibles. Yo, que siempre había creído tener el control, empecé a sentir miedo. Miedo real. Aquella tarde lo entendí todo. Estábamos almorzando, mi esposo y yo, en uno de esos lugares que él tanto disfrutaba. Todo parecía perfecto, hasta que lo vi entrar. Era él. Mi cliente. No podía creerlo. No era coincidencia, lo sabía. Su mirada me buscó de inmediato, como si me hubiera seguido. Sentí como el aire se me iba del pecho. Intenté disimular, rogué con la mirada que se marchara, pero él no lo hizo. Mi esposo, siempre tan educado, lo saludó y le ofreció sentarse. Yo temblaba por dentro. Entonces ocurrió lo peor, el hombre empezó a provocarme, a buscar mis ojos, a decir frases con doble sentido, como si esperara que yo, en ese mismo instante, lo humillara frente a mi esposo. Al llegar la cena, los modales de mi esposo le hicieron imposible quedarse, era una cena para dos y mi esposo supo defender ese límite. Fue ahí cuando supe que debía terminar con esa relación de inmediato. Esa noche le dije a mi esposo que renunciaría. Le hablé de nuevas oportunidades, de un cambio necesario. Y él, tan noble como siempre, me abrazó y me dijo que confiaba en mí. Por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. Esos días fueron un descanso, como unas vacaciones de una vida que ya no podía sostener. Tiempo después, las cosas por fin parecían tomar sentido. Había comenzado mi propio negocio. No era grande, pero tenía potencial. Mi esposo me apoyaba, y por primera vez sentía que todo lo que había soñado estaba empezando a volverse real. Ya no tenía que fingir tanto. Ya no tenía que vivir una doble vida. Pero el pasado siempre encuentra la forma de volver. Empezaron los mensajes. Llamadas anónimas. Sombras en la puerta de mi oficina. Era él. Mi antiguo cliente. Sabía todo, dónde vivía, quién era mi esposo, incluso a qué colegio iban mis sobrinos. Al principio creí que solo buscaba llamar la atención, pero no. Quería más. Me ofreció una cantidad absurda de dinero, una cifra que a cualquiera le haría temblar la voz. Pero yo no quería volver a ese mundo. Lo rechacé una y otra vez. Y con cada no, su voz se volvía más fría, más peligrosa. Hasta que entendí que ese hombre no estaba bien. Que no se trataba de deseo, sino de obsesión. Tu esposo no sabe con quién duerme, lo ignoré. Pensé que era alguna broma pesada o un intento de chantaje. Pero al día siguiente, mientras preparaba el desayuno, vi cómo el rostro de mi esposo se transformaba. Tenía el teléfono en la mano, los ojos fijos en la pantalla, el gesto helado. ¿Qué es esto, Sofía?, preguntó con voz seca. Me acerqué. Era un video. Un clip corto donde se me veía entrar en un motel, con un antiguo cliente. La imagen era clara, demasiado clara.
mi corazón se hundió. Entendí de inmediato lo que había pasado. Él no gritó. No lanzó el teléfono ni rompió nada. Solo me miró, con esa mezcla de incredulidad y dolor. No digas nada, susurró. No quiero escucharte. Tomó sus llaves, su abrigo, y se fue sin mirar atrás. El sonido de la puerta al cerrarse fue como una sentencia. Quedé allí, sola, paralizada, con el teléfono temblando entre las manos, y un mensaje nuevo en la pantalla. Te dije que eras mía. La separación fue inevitable. No hubo gritos, ni discusiones eternas. Solo el silencio de dos personas que ya no se reconocían. Él se marchó con la dignidad de quien no quiere saber la verdad completa. Y yo, me quedé con la ruina. Mi empresa, esa que había levantado con tanto esfuerzo, se derrumbó en cuestión de días. Los clientes se fueron, los socios desaparecieron. Mi nombre, que antes sonaba con respeto, ahora era sinónimo de escándalo. Y aunque las autoridades se encargaron de aquel hombre que me arruinó, mi cliente, mi verdugo, nada podía reparar lo que ya estaba roto. Durante semanas intenté reconstruirme. Busqué trabajos, hablé con antiguos colegas, fingí que todo estaba bien. Pero en el fondo lo sabía, ya no había un todo está bien para mí. Mi vida perfecta había sido una mentira, y la verdad, por más dolorosa que fuera, me estaba esperando. Volví a trabajar. Volví al mismo mundo que juré abandonar. Con otros clientes, otras caras, otros nombres. Volví no por gusto, sino porque era lo único que sabía hacer sin tener que mentir. En esa doble vida encontré, irónicamente, mi única verdad. Ya no había disfraces, ni excusas, ni apariencias. Solo yo, Sofía, sin títulos ni apellidos, sin la fachada de esposa ideal ni empresaria ejemplar. Hay en todos nosotros un rincón oscuro, una parte que tememos mirar. Podemos negarla, esconderla, disfrazarla. Pero mientras más la rechazamos, más fuerza toma. Y a veces, cuando todo se derrumba, esa parte que tanto temíamos es la única que permanece en pie.